Buen día. En este video veremos la actualización en la revisión de los trabajos recepcionales de nivel TCU con el fin de darles las herramientas suficientes y hacer uso efectivo del tiempo tanto de ustedes como alumnos, como de los asesores académicos, como del director de división. Vamos a ver en este video la idea del protocolo, todos los elementos que debe tener el protocolo, los elementos que debe tener el trabajo recepcional, los detalles comunes de estilo y las áreas de mejora más frecuentes. El protocolo se compone de 8 hojas y nos va a dar una idea de lo que debe ser el trabajo recepcional. Debe estar listo la primera o máximo la segunda semana después de haber iniciado la estadía. De hecho, se recomienda que durante la elección de la empresa en el proceso de estadía, ustedes ya tengan la idea clara de qué es lo que van a hacer, o sea, cuál es la idea general que van a hacer y cuál es el problema que se va a atender. Los elementos del protocolo lo pueden ver ahí en el video, son 2 elementos: portada, índice, introducción, las generalidades de la empresa, el tema, antecedentes, objetivo general, alcance, impacto, el método, el cronograma y la estructura. Lo primero que ustedes tienen que hacer es tener claro el objetivo de su trabajo recepcional. Una cosa sí debe de quedar clara: el objetivo y el título del trabajo recepcional obviamente deben estar vinculados. Vamos a ver los elementos que debemos considerar en el protocolo. Debemos asegurarnos que el objetivo del trabajo recepcional y el objetivo que se documenta en el protocolo debe tener relación con las capacidades o competencias que ustedes como alumnos han adquirido en estos 6 primeros cuatrimestres. En otras palabras, no deberían de hacer, si son por ejemplo alumnos de TCU en administración, un trabajo recepcional acerca de la química de los materiales, un ejemplo exagerado, pero la idea es que ustedes logren demostrar alguna capacidad, alguna competencia que han adquirido, que tenga relación con su carrera. El punto número 2 es asegurarse que el objetivo tenga un nivel de dificultad adecuado. Es decir, que no sea simplemente el trabajo recepcional, la elaboración de una herramienta administrativa, por ejemplo, un Ishikawa y punto, ¿no? A lo mejor terminan el Ishikawa en 2 hojas y quieren entregar eso como trabajo recepcional. Entonces, no sería adecuado. Debe ser un objetivo con un nivel de dificultad lo suficientemente digno como para utilizar sus capacidades, su tiempo, sus recursos en resolverlo durante un cuatrimestre. El punto número 3. Los objetivos específicos deben ser una descomposición del objetivo general. Eso lo vamos a ver en una filmina más adelante. Pero debemos descomponer de forma cronológica el objetivo general, que es un objetivo macro, en objetivos pequeños. Otro punto importante del protocolo es que la metodología debe describir la secuencia de pasos para cumplir los objetivos específicos. Es decir, tú declaras los objetivos específicos, si son objetivos de investigación, tienes que describir el método, la descripción del método de cómo vas a asegurar el cumplimiento de cada uno de ellos. Aquí el impacto del trabajo recepcional debe ser algo incluso auditable. Por ejemplo, si a ustedes como alumnos les pagaran para elaborar este proceso de consultoría y lo pusieran en práctica, la pregunta aquí es: ¿realmente van a cumplir los impactos quali y cuantitativos? Hay veces que me ponen, por decir algo, se incrementa la rentabilidad de la empresa en un 50%. Realmente, si la aplicación de este trabajo recepcional existiera, incrementaría ese porcentaje. Supongan que si a ustedes les pagan este trabajo, podrían incluso demandarlos, porque no necesariamente va a ocurrir así. Entonces no hay que comprometerse a cosas que no se van a poder ni auditar, ni revisar, ni comprometer. Un ejemplo de lo anterior es este esquema. Por ejemplo, deben elaborar un objetivo general del trabajo recepcional que debe estar indicado en el protocolo. El objetivo obviamente debe tener relación con el título. Por ejemplo, si el título fuera un plan de mejora para la empresa W, el objetivo general de su trabajo recepcional es elaborar
se pone primero el verbo, elaborar un plan de mejora para la empresa W, ¿con qué fin? Con el fin de identificar áreas de oportunidad. Este es un caso, ¿no? Ahora, los objetivos específicos, como les decía, es una descomposición del objetivo general. Para alcanzar este objetivo general macro, deben de alcanzar primero estos objetivos pequeñitos. El primer objetivo podría ser el diseño de instrumentos de recolección de información, aplicar las herramientas de diagnóstico administrativo. Posteriormente, después de aplicar las herramientas, identificar estrategias para la mejora. Y por último, integrar el plan de mejora. Ahora, como les decía, el método para lograr cada uno de los objetivos tiene que estar relacionado con cada objetivo específico. Si el primer objetivo específico para alcanzar el macro, el objetivo grande, es diseño de instrumentos de recolección de información, entonces los pasos deberían estar relacionados de la siguiente manera. Por ejemplo, identificar la información de interés para el diagnóstico organizacional, el diseño de los instrumentos de recolección de información, entrevistas, observación directa, en fin. Entonces, la metodología debe asegurar los pasos para cumplir cada uno de los objetivos específicos. Es conveniente que esta metodología la encuentren en un libro, en un solo libro. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un plan de mejora para la empresa W, entonces lo ideal sería que encontraran un libro de cómo hacer planes de mejora en las empresas. Y ahí el autor les da los pasos prácticamente, y entonces hay que pasar los objetivos específicos a los pasos que considera el autor. De esa manera no se complican mucho. Claro que a la hora de diseñar herramientas de diagnóstico, aplicarlas, ya pueden enriquecerlo con otros autores. De hecho, deben tener más de un autor al final del día en el proceso del marco teórico. Bueno, entonces hay que lograr identificar de esta metodología, de estos pasos, como son prácticamente actividades, debe haber un cronograma de actividades. Aquí me voy a regresar a esta filmina. Después de definir bien el método, tienen ustedes que colocar cada uno de los pasos en un cronograma de actividades que van a desarrollar en el trabajo recepcional. Cada una de las actividades debe estar identificada en qué tiempo y en qué momento la van a realizar. Y ahí se van a dar cuenta, si el objetivo es demasiado elevado en su trabajo recepcional, lo que hay que hacer es adecuarlo para que les dé tiempo en 3 meses y medio, en 14 semanas, de cumplirlo. Si está demasiado amplio, pues van a tener que reducir el objetivo a un objetivo un poquito más suave, a un objetivo un poquito más alcanzable. Si por el contrario se dan cuenta que la cantidad de actividades que hay que hacer realmente son muy sencillas, entonces deberían de replantear el objetivo para hacerlo un poco más ambicioso, de forma tal que ni sea un trabajo recepcional muy patito, por decirlo de alguna manera, ni sea como se dijera, las perlas de la Virgen, ¿no? Algo demasiado elevado. Deben de lograr equilibrar. ¿Y en qué momento se dan cuenta? Plantean el objetivo, lo separan en específicos, hacen la metodología para alcanzar los específicos, distribuyen la lista de pasos que ustedes incluyeron en metodología en un cronograma, y ahí se dan cuenta si podemos hacerlo, no podemos hacerlo. Aquí la planeación es vital, ¿no? Bueno, el siguiente punto es lo que es el trabajo recepcional. Los elementos del trabajo recepcional de nivel TCU son como se listan a continuación. Está la portada, contraportada, agradecimientos, que es opcional, índice, introducción, marco metodológico, teórico de aplicación, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. Si ustedes se dan cuenta, en el marco metodológico se recuperan y se enriquecen todos los elementos del protocolo, a excepción del índice tentativo y del cronograma. Todos los elementos del protocolo se deben de enriquecer. Hay un detallito, la introducción hay que enriquecerla, hay que hacerla, pero hay que enriquecerla al final, se debe de revisar al final, así como las conclusiones se elaboran al final. Ahora,
¿Cómo vamos a hacer el marco teórico? La idea del marco teórico es que debe de estar documentada toda la teoría mínima necesaria para lograr la aplicación efectiva de las herramientas mencionadas en la metodología. Hay que ir más allá de solo colocar definiciones. En algunos trabajos recepcionales, por ejemplo, si van a aplicar un FODA, solo definen el FODA. Pero hay que ir más allá, hay que explicar, en el caso del FODA, que es uno de los ejemplos más comunes, hay que explicar la correcta elaboración de la matriz FODA si es que van a usar esa herramienta. Aquí estamos colocando el ejemplo del FODA, pero puede ser cualquier otra herramienta de diagnóstico administrativo. Una deficiencia en la explicación en el marco teórico se puede traducir en una aplicación deficiente de las herramientas administrativas. Si a ustedes no les queda claro cómo es la correcta aplicación del FODA, si no lo investigan bien, si solo colocan la definición para cumplir con la colocación de esa herramienta en el marco teórico, pero no la comprenden, entonces a la hora del marco de aplicación, que es el siguiente apartado, puede haber una deficiente aplicación de esa herramienta. También hay que organizar en el orden cronológico en el que se ocupa la información teórica. Si primero vamos a usar herramientas de levantamiento de información, y para aquí me voy a regresar a esta, si primero vamos a aplicar herramientas para levantar información, bueno, ¿cuáles son las mejores prácticas para hacer entrevistas? ¿Qué debe hacerse para aplicar el método de observación directa? ¿Cuál es el método correcto de aplicar encuestas en una organización? Toda esa teoría debe estar colocada primero porque es lo primero que se menciona en la metodología. Entonces hay que organizar la información teórica en el mismo orden en el que se ocupa en la metodología y con un nivel de detalle suficiente para asegurar la correcta aplicación de la teoría. Una vez definido el marco teórico, vamos a explicar el marco de aplicación. Ustedes definieron objetivos del trabajo recepcional. Una investigación no puede definir objetivos y después no demostrar su cumplimiento. Ustedes deben de demostrar el cumplimiento de los objetivos de investigación, tanto los generales como los específicos. Entonces, en el marco de aplicación, se llama así, porque colocamos los resultados de la aplicación de la metodología. Aplicamos la metodología y obtenemos resultados que se documentan en el marco de aplicación. Y en ese proceso demostramos los objetivos de investigación. No solo hay que demostrar el producto final, por ejemplo, en este caso, el plan de mejora, sino que logramos, no fue una ocurrencia el plan de mejora, sino que pasó por un proceso, por una secuencia, por un método bien estudiado y bien pensado, con el cual construimos el plan de mejora. Entonces, en el proceso del marco de aplicación, hay que ir demostrando los resultados de la metodología y el cumplimiento en sí de los objetivos de investigación, en el mismo orden que lo fuimos aplicando. Como les decía, no solo demostrar el producto final, sino la secuencia en la cual se construyó desde el proceso de levantamiento de la información hasta la generación del plan de mejora. Finalmente tenemos, casi al final, las conclusiones. Hay mucha gente que he notado que no sabe qué poner en las conclusiones. En las conclusiones debemos responder las siguientes preguntas. ¿Cuál fue el objetivo general de tu investigación, de tu trabajo recepcional? ¿Se cumplió? Sí. El objetivo de este trabajo fue elaborar un plan de mejora para la empresa W, mismo que fue cubierto, dado que, y ahí argumentas cómo lo cumpliste. Cómo cumpliste el objetivo tanto general y cómo fuiste pasando por los objetivos específicos. También puedes mencionar
cuáles son los productos que se generaron en el proceso de hacer la investigación y qué beneficios, si se aplica tu plan de mejora, qué beneficios se esperan obtener al aplicar las recomendaciones y el producto final de tu trabajo recepcional. Aquí podemos regresar a los impactos cuali y cuantitativos. El apartado de recomendaciones. No son recomendaciones obtenidas como parte del proceso de investigación. Es decir, si tú colocas un plan de mejora y en el plan de mejora colocas observaciones, aquí no van. Estas debieron haber sido mencionadas en el marco de aplicación. Por eso es que les coloco aquí. No son recomendaciones obtenidas como parte del proceso natural de su investigación. ¿Qué recomendaciones se plantean para garantizar la correcta ejecución de las mejoras? Bueno, pues aquí necesitan ustedes colocar cosas que no han sido mencionadas. Por ejemplo, si ustedes recomiendan un plan de capacitación dentro de sus estrategias de mejora, más allá de solo mencionar los detalles del plan de capacitación, alguna sugerencia que ustedes tengan para garantizar su correcta implementación y que no hayan mencionado. Y más allá de las estrategias planteadas, ¿qué estudios adicionales deberían de realizarse para la mejora continua de la organización? Imagínense que la organización aplica su plan de mejora continua y pasan unos 10, 20 años, pero para la mejora continua no va la empresa a trabajar de la misma manera. ¿Qué necesita hacer para seguirse mejorando? ¿Qué estudios adicionales necesitan realizar para la mejora continua? Ahora, aquí las recomendaciones son un punto importante que un empresario o un cliente de consultoría le presta especial atención. No conviene que sean poco fundamentadas, que coloquen ustedes, pues también aparte capacitar al personal. No. Por ejemplo, en este caso, capacitar al personal requiere recursos, requiere distraer a la gente, requiere dinero, requiere tiempo. Entonces, para que estas recomendaciones sean tomadas en serio, necesitan ustedes desarrollar argumentos de qué beneficios tendrían esas recomendaciones que ustedes colocan. Y un detalle suficiente. Incluso podría decirles que vale más poner 2 recomendaciones, pero bien fundamentadas, en párrafos que describan perfectamente de qué se trata la recomendación, en qué consiste, quién serían los responsables en desarrollarla, así como los beneficios de la incorrecta implementación de esa recomendación. Es más impactante eso que colocar unas 10 recomendaciones, por ejemplo, capacitar al personal, que se encuentre en la zona de trabajo limpia, o sea, cosas así que no están muy bien fundamentadas, tienen poco impacto. La idea es hacer recomendaciones genuinas de alto impacto. Hay que colocarlas de acuerdo a la experiencia que ustedes tuvieron, no solo por cumplir, colocar recomendaciones. Y aquí viene el gran detalle en lo que mucha gente se tiene que regresar a hacer correcciones. Son los elementos de estilo, los elementos de formato en el trabajo recepcional. La presentación de un producto académico para tener derecho al proceso de titulación debe estar adecuadamente vestido, bien presentado. No hacerlo es como ir a una entrevista de trabajo mal vestido, en short o bermudas. La presentación profesional de un producto de alto nivel cuenta bastante. Bueno, en el caso del nivel TCU, recuerden que los títulos van en Arial 14, negritas, mayúsculas y alineados al margen izquierdo de impresión. Esos son los títulos. ¿Cuáles son los títulos? Bueno, aquí se los puse, lo que es desde el índice, introducción, metodológico, marco teórico, marco de aplicación, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. Los subtítulos son todos los elementos en los cuales se clasifica o se divide un título. Estos subtítulos deben ir en Arial 12, negritas, tipo oración, es decir, la primera letra en mayúscula, las demás minúsculas, y alineados al margen izquierdo de impresión.
Todo el texto, incluyendo el texto donde se listan todos los elementos del índice, todo el texto debe ir en Arial 10 sin negritas. El formato de todo el documento, asegúrense de tenerlo con formato de espacio anterior y posterior de 0, interlineado de 1.5. Pueden dejar un espacio entre títulos o subtítulos y el texto. Entre títulos o subtítulos y texto puede haber un espacio, pero dejen 2 espacios entre párrafos. Hay una utilidad en la aplicación de Word para colocar el formato APA en las referencias bibliográficas. Pueden usar el Word para tal fin. Ahora, dentro de estos elementos de estilo, los márgenes deben de ser de 2.5 centímetros, excepto el margen izquierdo, que es de 3 centímetros. El contenido, lo que es el texto y apoyos visuales, deben estar todo dentro de los márgenes. Y hay en algunos casos que me he encontrado que el contenido lo inician después de un espacio o 2 del margen superior de impresión. Todo el texto debe estar desde el margen superior de impresión. Lo único que puede salir de los márgenes es la paginación. La paginación, asegúrense que inicie en la introducción en el número 1. Otro detalle importante, siempre que presenten imágenes, diagramas, tablas, figuras, organigramas, entre otros, hay que explicar al lector por qué estamos exponiéndolo a esa imagen, o sea, por qué está viendo ese organigrama, por qué está viendo este diagrama de flujo. Hay que explicarle al lector qué es lo que queremos que entienda de ese apoyo visual y después lo colocamos. No coloquen decorados de la empresa en el trabajo recepcional. Si acaso el único lugar donde se permiten decorados como encabezados y pies de página con el logo de la empresa es el capítulo 3, que es el marco de aplicación. Bueno, recuerden que antes de dividir un capítulo en subtítulos hay que colocar una explicación de qué se trata el capítulo. Y lo mismo aplica cuando se dividen subtítulos en otros de menor jerarquía. Ahora, dentro del índice no existen divisiones de 1, es decir, si tú vas a dividir el objetivo general, bueno, este ejemplo no es el objetivo general. Primero que nada, no genera objetivos específicos, deberían estar en la misma jerarquía, pero además, si tú colocas una división del 1.4 en 1.4.1, mínimo deberías tener un 1.4.2. Si no eres capaz, o sea, si no, por la misma naturaleza del tema o del subtítulo, no es adecuado, entonces lo que hay que hacer es mezclar estos dos, ¿vale? Objetivo general y específicos, y quitar este. Pero no hay divisiones de 1. Ahora, es importante que ustedes logren comprender y dominar todos los elementos de su trabajo recepcional, es decir, cuáles fueron sus hallazgos de alto impacto, cómo fueron identificados, fue mediante el método técnico declarado o fue una ocurrencia. Obviamente no puede ser una ocurrencia, deben haber logrado pasar por el método de la metodología, descrito en la metodología, el cual tampoco es porque sí, o sea, hay una razón, están los objetivos de aplicar el método, ¿no? Tanto los específicos, que tienen una secuencia, y hay un objetivo macro que es el general. Por eso es que es sumamente importante declarar muy bien el objetivo general para generar específicos y método de aplicación. Bueno, regresándonos a la parte 3 del estilo y del formato, es para que quede absolutamente claro, cuando decimos que los títulos van en Arial 14 negritas mayúsculas, nos referimos, por ejemplo, a estos títulos. El índice aquí está en Arial 14, aquí el capítulo 1 también. Los subtítulos deben estar en 12 negritas tipo oración, alineados al margen izquierdo. Esta es la forma correcta, está en Arial 12. Después el texto debe estar en Arial 10 y negritas, nos referimos a este texto. Está en Arial 10. Que el formato
de párrafo esté con espacio anterior y posterior de 0 e interlineado de 1.5. ¿Cómo lo pueden saber? Aquí hay una sección donde revisan el párrafo, espacio anterior y posterior de 0, interlineado de 1.5. Después el otro punto es que debe haber un espacio entre títulos o subtítulos y texto. Bueno, este es un subtítulo, un espacio, y este es el texto. Aquí debería de haber un espacio, así de esta manera. 2 espacios entre párrafos. Este es un ejemplo. Aquí hay 2 párrafos y debería haber 2 espacios. El formato APA para las referencias bibliográficas, aquí voy a usar una lupa un momento. Y en la sección de referencias que está de este lado, aquí pueden ustedes insertar cita, agregar una nueva fuente, y aquí pueden colocar si es de un libro. Incluso si ustedes hacen una entrevista, aquí están todos los campos que necesitan ustedes para colocar una entrevista en formato APA. Lo único que hay que hacer es rellenar los datos. Si quieren colocar más campos, le dan clic aquí, etcétera, ¿no? Entonces ahí lo pueden colocar. Y la recomendación sobre saltos de página por cada cambio de capítulo, bueno, pues es por decir algo, ¿no? Terminas la introducción y generas un salto de página. ¿Vale? Estábamos hablando de los márgenes. Si ustedes quieren asegurarse que los márgenes están de acuerdo, se van a la sección de en Word a esta pestaña que se denomina disposición. Se van a la sección de márgenes y aquí está, ¿no? En este caso todos los márgenes deben ser de 2.5 excepto el izquierdo, que debe ser de 3. Entonces lo aseguran dándole a aceptar. Todo el texto y apoyos visuales dentro de los márgenes, ahí deben checar que nada salga fuera del margen de impresión. El contenido debe iniciar desde el margen superior de impresión. En este caso podemos colocar a ver, aquí está el margen y aquí empieza el capítulo desde el margen superior de impresión. La paginación es la que puede salir fuera de los márgenes de impresión, por supuesto. La paginación inicia en la introducción con el número 1. Aquí está la página número 1. Aquí está la introducción en la página número 1. Los apoyos visuales que presenten imágenes, diagramas, tablas deben explicarse y después ser colocados. En este caso, por ejemplo, un organigrama, hay que presentarlo, ¿no? Ahí se presenta un apoyo visual en forma de organigrama, se explica que esperamos que el lector lo entienda y ya lo colocan, ¿no? Lo mismo aplica para tablas, figuras, imágenes, fotos, etc. Ya comentamos donde el único lugar donde se permiten decorados es en el capítulo 3. Y antes de dividir un capítulo en subtítulos hay que explicarlo, ¿no? Por ejemplo aquí, aunque muy brevemente se le explica al lector, bueno, qué contiene y de qué se trata el capítulo 1, y ya posteriormente ya lo dividen en elementos. Y si van a colocar la división de generalidades, incluso en elementos más pequeños, hay que explicar qué contienen básicamente las generalidades y después se dividen otros elementos más pequeños. Aquí no deben de existir divisiones entre 1. Bueno, pues por ejemplo del 1,1 salen todos estos elementos. Sería incorrecto que solo surgiera un elemento del 1,1, ¿no? Entonces no podría ser una división. Pues eso es todo. Espero les sirva. Y recuerden, la calidad no cuesta, lo que cuesta es hacer las cosas mal y tenerlas que hacer y rehacer una y otra vez. Entonces hay que hacer las cosas bien a la primera para no desperdiciar tanto esfuerzo. ¿Sale? Pues mucho éxito en todo. Muchas gracias.